Fernando. Y Fernando, hoy en Chile tienen un día especial porque están en elecciones presidenciales. Y para hablar sobre este tema está ya con nosotros el analista político de Chile, Felipe Godoy, a quien damos la bienvenida. Felipe, buenos días, bienvenido a RPP. Hola, muy buenos días, Fernando, César, un gusto de saludarlos. Bueno, están en un proceso electoral, si no me equivoco son 8 los candidatos, pero son 2, digamos, los que tienen la mayor oportunidad de poder obtener una mayor cantidad de votos. ¿Es así o me estoy equivocando? ¿Y quiénes son estos dos figuras que tienen mayor representatividad? Claro, claro. Mira, fíjate que si me lo preguntas hace 1 o 2 semanas, te hubiese dicho que estoy absolutamente de acuerdo. Hoy hay una pequeña diferencia. Tenemos clara la candidata de la izquierda, porque hubo una primaria oficialista, ella sacó muy buena votación y es quien está instalada en segunda vuelta prácticamente por todas las encuestas, que Janet Jara fue ministra del gobierno del presidente Piñera, ministra del Trabajo, representante de muchas de sus grandes ideas, por tanto, de sus grandes proyectos, por tanto, tiene, digamos, la aprobación del oficialismo y está ahí posicionada con todo el espectro político a sus espaldas. En cambio, en la derecha estamos realizando lo que se ha conocido ahora en Chile como la primaria de la derecha, en realidad es la primera vuelta, y tenemos tres candidatos fuertes, dos de los cuales están peleando pulso a pulso. José Antonio Kast es quien tenía hasta hace una semana seguro su paso a la segunda vuelta, y hoy hay nosotros tenemos veda electoral en Chile durante los últimos 15 días previos a las elecciones, no podemos ver encuestas ni nada por el estilo, pero se han publicado un par fuera del territorio nacional, los han comentado en ciertos círculos y en estas se arroja que ya estaría mucho más cerca Johannes Kaiser, que es el candidato libertario. Él es el Milei chileno, le han puesto un poco los medios porque comparte muchas de estas ideas anarcocapitalistas Ujú. del presidente de Argentina, y él podría eventualmente estar pasando una segunda vuelta, según han señalado algunas de las encuestas y un poco lo que se comenta. Pero uno de ellos dos es el que va a estar en el balotaje con Janet Jara, en definitiva. Y te pregunto lo siguiente, Felipe, y cometiste un lapsus, no sé si tenga algo que ver con el nervio, dijiste que Janet Jara había sido ministra de Piñera, ¿no? Pero ha sido de Ah, Boric. del presidente Los Gabriel nervios, Boric, sí. los nervios ¿Te electorales, imaginas? los nervios electorales. Nosotros estaremos así dentro de unos meses. Peor que tú, Claro, porque claro. acá Me dijeron que eran muchos acá candidatos. tenemos 39, ¿no? Agradecemos que ustedes tengan 8, envidiable, envidiable. Te pregunto lo siguiente, Janet Jara, o sea, como que ya estaría asegurada como que es la candidata de la izquierda que se ha coalicionado como no se pudo coalicionar la derecha en un país donde hay gran tradición de coaliciones políticas, ¿no? Sí, Entonces, exacto. y haciendo proyección, ¿qué le convendría a Janet Jara que gane la segunda vuelta? Kaiser, que polarizaría bastante, y ella que Ujú. está haciendo un trabajo de irse más hacia el centro para ganar, ahí podría tener quizá más chance, o que gane Cast. ¿Qué le convendría a Claro. Janet Jara? Mira, es una pregunta que implica dos cosas a mi modo de ver. Por una parte, uno podría decir qué le conviene para poder salir presidenta, que es la interpretación obvia, y en ese sentido Johannes Kaiser es con el único que se han visto ciertos sondeos en que Janet Jara es capaz de ganar el balotaje. Porque Johannes Kaiser es una persona, nosotros teníamos una derecha única, por así decir, que peleaba a la interna, pero en este espíritu de coalición que bien señalaba, los trapos sucios se lavaban en casa, y por tanto siempre hacia afuera se veía muy unida y fuerte. Y Cast, el José Antonio Cast, que es quien tiene las mayores posibilidades, rompe con ellos porque dice que han abandonado el proyecto histórico y él plantea una derecha menos liberal, más conservadora, pero está dentro del establishment de derecha. En cambio, Johannes Kaiser es una persona que era youtuber, que vivía en el extranjero trabajando de mesero, hacía otras funciones y llega aquí a la derecha sin los mismos nexos, no es parte de ese jet set histórico, por decir de alguna forma, por Ujú. tanto, tiene menos apoyos en parte de esa derecha, que es más conservadora, y estas ideas libertarias de repente le quedan un poco ajenas. No obstante, la ciudadanía hace mucho eco y por eso esta disputa. Ahora, yo creo que él, en este sentido, es el que tenemos más dudas de si es que ganaría el balotaje, porque los otros dos candidatos de derecha en cualquier escenario le ganan a Janet Jara, según dicen las encuestas para el balotaje. Ujú. No obstante, hay un miedo también o una preocupación de quienes apoyan a Jara de decir, no sé si es que nos vale.
el riesgo de ganar la elección versus la opción de que él sea ahora el liderazgo de la derecha en Chile. Un poco la posición con la que queda haciendo que pasa al balotaje a segunda vuelta y liderando ese sector. Porque son ideas un Claro. poco novedosas y, como señalaba, ajenas aparte del establishment político de nuestro país. Claro. Ahora, ¿qué tanto crees que influya lo que ocurrió en países vecinos, ¿no? En Argentina con el efecto Milei, que tiene gran respaldo, en Bolivia, donde también ha ganado un candidato de derecha. ¿Cómo ven ustedes? ¿Ahí puede haber un impacto de lo que ocurrió en estos dos países con Chile? Sí, mira, yo creo que más que un impacto, porque por supuesto se mira reduce miedos, sobre todo. Cuando la gente dice, oye, no, por decir algo que se escucha mucho en elecciones, estas propuestas, si es que esta persona llega a ser presidente, va a destruir el país. Cuando uno ve que presidentes en países vecinos no han destruido el país, te guste o no te guste las opciones que han adoptado, eso le da cierta espalda a las propuestas de gente un poco más desconocida o, como decía, ideas que están fuera del ideario común de la política chilena. No obstante, creo que no es un factor esencial el cómo han sido estos otros gobiernos en la decisión de las personas, sino que más bien hay creo que influyen indirectamente en cuanto hay ciertas prácticas que han ido funcionando en estos otros presidentes y en estas otras candidaturas que imitan y por tanto indirectamente han colaborado en el sentido de que Johannes Kaiser ha aprendido mucho, por ejemplo, de los aciertos y errores de Javier Milei. No tanto así es que la gente diga, ah, está Milei, por tanto, esa conexión yo la hago y voto por Johannes Kaiser porque es el Milei chileno. No, creo que eso pesa un poco menos. Bueno, muchísimas gracias, Felipe Godoy, analista político chileno, que nos ha dicho que podría haber sorpresa. Janet Jara, la candidata de la izquierda, pasaría de todas maneras a segunda vuelta, pero no se sabe cuál de los candidatos de la derecha, eso sí, de la derecha, va a pasar a segunda vuelta. Si el outsider ultra radical de extrema derecha, Johannes Kaiser, o los más moderados, Evelyn Matei o José Antonio Cast.